damos gracias por esta mañana, Señor. Envía tu palabra, Señor, y sánanos. Envía tu palabra y libéranos, Señor. Envía tu palabra y bendícenos. Te lo pedimos, amado Dios. Oramos con acción de gracias en nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que nuestro entendimiento y nuestro discernimiento esté abierto a oír tu palabra. Y como dice, Señor, ahí, que una sola palabra tuya bastará, Señor, para ser bendecido, Señor, para recibir la gloria y esa gracia eterna que tú tienes para tus hijos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias ahí en Romanos 12:2, primeramente. Romanos 12:2. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice ahí al final del versículo 2, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tres cositas que usted y yo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, siempre debemos recordar y tener en el corazón: que la voluntad de nuestro Padre es buena, que la voluntad de Dios para tu vida, que la voluntad de Dios para tu familia, que la voluntad de Dios mientras estamos acá en la tierra es agradable, es perfecta. Amén. Entonces, sabiendo eso, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, yo le pregunto a usted, ¿quién quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren entrar en la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántos queremos meternos en esa voluntad, sabiendo que Él en su palabra nos dice que su voluntad es agradable? Qué bueno entonces estar en esa voluntad agradable de mi Padre Celestial. Qué bueno vivir en esa buena voluntad y en esa perfecta voluntad. ¿Amén? Entonces, la palabra en esta mañana es: ¿cómo podemos conocer esa voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer? ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo encaminarme a esa voluntad de Dios? ¿Cómo yo, ahora que conozco los caminos de Dios, ahora que conozco la palabra de Dios, cómo puedo andar en ella, conducirme en ella, conocerla, esa voluntad, sabiendo, como decíamos ahí, que es buena, que es agradable y que es perfecta? Entonces yo les pregunto, les hago por ejemplo una pequeña pregunta, y es: ¿alguna vez usted en su vida, buscando una dirección, o viajando, o buscando un lugar, alguna vez usted se ha perdido? ¿Alguna vez usted se ha extraviado? ¿No es cierto? Que le toca regresarse a preguntar, por no preguntar, por no averiguar, por no indagar, ¿no es cierto? Y muchas veces, tal vez hasta de pronto hemos llegado a perder tiempo, a perder dinero, a perder fuerzas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos perdimos. Tal vez buscando una dirección, tal vez en un viaje, ¿no es cierto? En un viaje hay muchos caminos. En un viaje usted va a encontrar con muchas rutas. La mayoría de las vías, bueno, tienen sus indicaciones, ¿no es cierto? En 100 metros encuentra ahí un restaurante, ¿no? El símbolo de la comida. A 500 metros hay una gasolinera. En muchos lugares hay unas indicaciones que nos muestran el camino, pero muchas veces no nos va a indicar el lugar a donde nosotros vamos de una manera exacta, de una manera concreta. Por eso es que quiero hablar en esta mañana acerca de 3 maneras de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida.
¿sí? Para conocer la ruta indicada, para conocer el camino que nos lleva a la voluntad de Dios a mi vida. Amén. La voluntad de Dios para mí, ahora que te conozco, ahora que conozco tus caminos, ahora que sé de tu palabra. ¿Cuál es la voluntad, Señor, para mi vida? Y entonces hay tres maneras en que como hijos de Dios, en que como iglesia del Señor, debemos tener en cuenta tres maneras importantes de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y estas son las siguientes. La primera es a través de la investigación o el conocimiento, ¿sí? La primera es a través de la investigación, del conocimiento. Dice, si queremos hallar la dirección correcta de Dios para nuestras vidas, debemos comenzar por estudiar su palabra. La primera es a través de conocer su palabra, de estudiar la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, ¿sí? Esa es la primera. Y porque la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta con claridad y con exactitud lo que Dios quiere para nosotros, que es lo que es mejor para nuestra vida, ¿sí? Dios sabe lo que es mejor para usted y para mí. Y por eso está plasmado ahí en la palabra de Dios. Y es el primer paso, el primer punto que tenemos que hacer para conocer la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Y el ir a la palabra de Dios también nos prepara para hacer todo lo que Él ya demanda de tu vida ahora como hijo de Dios. Lo que Él ya quiere de tu vida. ¿Por qué? Porque, familia, podemos llegar a una iglesia cristiana, podemos llegar a una congregación, hasta podemos llegar de pronto hasta bautizarnos, ¿sí? Pero todo ello, y puede pasar el tiempo, y entonces puede pasar muchos años en su vida como cristiano, y tal vez no ha pasado nada en nuestra vida. Y no hemos visto todo lo que Dios habla en su palabra. Bueno, Dios promete cosas grandes, cosas bonitas y cosas maravillosas. Pero ¿por qué han pasado 5 años, 10 años, 15 años en mi vida y no he podido ver todas esas cosas que el Dios del cielo promete en su palabra? Precisamente por eso. Porque no hemos hallado el camino a la voluntad de Dios. Y por eso es. Porque muchas veces seguimos nuestra vida en Cristo Jesús, tal vez como estábamos antes, ¿sí? Personalmente, antes de conocer del Señor y de entregarle mi vida a Cristo, personalmente no reparaba en la palabra de Dios, no reparaba en la Biblia, para nada, absolutamente nada. Siempre lo he comentado, ni a la manera tradicional, ni a la manera religiosa, no reparaba en nada en la Biblia. Cuando la palabra de Dios dice, no, ya en el Salmo 1 dice, no, es bienaventurado el hombre que se deleita, que medita en ella de día y de noche, dice. Será como ese buen árbol que en todo tiempo, que aún en tiempos de sequía, que aún en tiempos de sequedad, da buenos frutos. Mira qué especial. Que cuando estés pasando tiempos de crisis, que aunque estés pasando tiempos de desierto, pero que tu vida sigue siendo usada por Dios, sigue siendo bendecida por Dios. Dios te compara a ese buen árbol, a ese árbol que bebe las buenas aguas y por eso da frutos. Pero ¿quién es ese buen árbol que siempre está verde y que siempre da frutos? Aquel, como dice el Salmo 1, que medita en la palabra de día y de noche, que su deleite está en la palabra. Y por eso el primer paso para ir al conocimiento de la voluntad perfecta y agradable del Dios eterno para mi vida como su hijo está en estudiar la palabra, en ir a la palabra, en abrazarla, en hacerla tuya, en amarla, en quererla. La Biblia ya no puede ser para ti un libro cualquiera. La Biblia no puede ser para ti
un libro más de tu biblioteca. No, la Biblia tiene que ser parte de tu vida. La Biblia tiene que ser parte de tu andar, de tu levantar y de tu acostar. Jesús de Nazaret dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Si usted no come un día, le da la pálida. Si usted no desayuna, no tiene ganas para ir a trabajar. Si usted no almuerza, se pone de mal genio y le da duro a todo el mundo. Si usted no come, decae, se desanima y no tiene fuerza para estudiar, para trabajar y eso. ¿Cuánto más el pan de Dios? ¿Cuánto más el pan del cielo, que es la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Vamos a la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Este video. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos del 14 al 17. Dice así la Escritura, en nombre de Cristo Jesús. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, no dice parte, no dice el Antiguo Testamento, no dice solo el Nuevo, no dice solo los Salmos, solo los Proverbios. Dice toda la escritura. Gracias, hijo. Dice toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Inspirada por quién? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren, para todo lo que sirve la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sea qué? Perfecto. Sea perfecto, sea santo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Miren, la palabra de Dios solo tiene el poder para capacitarte a ti para ser buena esposa, buena madre, buena hija, buena hermana, buena persona. La palabra de Dios tiene el poder de instruirte y capacitarte y edificarte para ser buen esposo, buen hijo, buen padre, buen hermano, buena persona. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. La Biblia nos instruye en todos los asuntos y nos prepara para que hagamos lo que Dios nos pide. ¿Sí? Podemos confiar en que su palabra nos ayuda y nos da la dirección adecuada para nuestra vida. Miren qué hermoso, el apóstol Pablo le pide a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice: tú que desde la niñez has aprendido. Le dice: persiste en lo que de la niñez has sabido de las sagradas escrituras. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, esto? Esta carta que hace el apóstol Pablo a Timoteo es en sus últimos años de vida. Él estaba prisionero. Él estaba en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel Pablo? Porque se había robado los panes y los huevos. No. ¿Por qué estaba Pablo en la cárcel? Por este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por este precioso y poderoso evangelio, Pablo estaba en la cárcel y en sus últimos años de vida, esta es una de las últimas cartas que él le escribe a su hijo en la fe. ¿Y sabe por qué le alienta a que persista en el estudio de la palabra?
a que persevere en el estudio de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia en ese tiempo estaba en persecución. La iglesia en ese momento estaba siendo perseguida, estaba siendo azotada, estaba siendo encarcelada, estaba siendo castigada y llevada a muerte. Y lo único que en ese momento de prueba, en ese momento de persecución, de dolor, de angustia o de muerte, lo podía alentar a él a seguir adelante, a seguir con el camino, a continuar con el llamado, a continuar en la fe. Lo único era estudiar la palabra, meditar la palabra, tomar la palabra. El apóstol Pablo estaba a punto de morir y quería que su hijo en la fe no desmayara, que no decayera, que no se saliera del camino, que no se desviara o que no vaya a morir su fe en Cristo Jesús. Y por eso lo anima a que persista en el estudio de la palabra, en hacerla suya, en abrazarla, en cogerla, que es lo que hoy yo también quiero decirte, iglesia del Señor. Si hay algo que a ti te va a mantener con fuerzas, te va a mantener vigoroso, te va a mantener en la fe, te va a mantener en el fuego de Dios, es cuando tú te deleitas en la palabra. Es cuando tú la devoras, es cuando tú te la comes. Por eso habla la palabra de meditar. Habla de ir más allá, un paso más allá de leer. Leer es una cosa, ¿no es cierto? Leer es una cosa, meditar es un poquito más allá. Cuando tú te detienes a decirle, a preguntarle a Dios, a preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué dice esto así? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué apunta esto en la palabra? Cuando tú hablas así, cuando tú lo expresas, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hablas? ¿Qué mensaje me estás dando a conocer? Entonces hay que meditar. ¿Por qué lo digo? Yo en mis primeros años de cristiano, yo siempre lo he dicho, yo no pasaba de largo la escritura. No pasaba de largo. Y me quedaba en una palabra, y me quedaba en un verso, y me quedaba en un estudio, en un mensaje, y esto y lo otro. Y iba. Y decía, ¿por qué? Porque es algo que tú me estás demandando como hijo, Señor. Es algo que tú me estás pidiendo, que yo lo haga, que yo lo viva, que yo lo practique. Y si tú lo enseñas, Señor, a través del predicador, o sea, Dios mío, muéstrame por qué, a dónde me lleva esto, qué depara esto para mi vida, qué tiene esto para mi familia, qué tiene esto para mi presente, qué tiene esto para mi llamado. El reparar, el meditar, escudriñar. ¿Sabe qué es escudriñar? ¿Cuántos han visto cuando el perrito guarda el hueso? ¿Qué hace el perrito cuando va y esconde el hueso? Va y primero coge el hueso al lado, si usted se le acerca, le hace... ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él coge y escarba, y ya escarbado, y entonces ya mete el hueso y luego... Pues déjeme decirle que la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y escudriñar la palabra de Dios es hacer como lo que hace el perrito cuando va y esconde su huesito. Escarbe, medite, repare, estudie. Por ejemplo, yo no me canso de leer los proverbios. Llevo 18 años de vivir con el Señor y solo hay 31 proverbios. Solo hay 31 proverbios. Pero yo lo repito porque son cada mes. Y llevo 18 años repitiendo los proverbios. ¿Sí? Cada mes. Y cada vez uno se va a encontrar con algo diferente, con algo bueno, con algo de bendición, con algo que te instruye. Y hay veces que uno repara y dice: Padre Santo, ¿cómo no había meditado en esto? ¿Cómo no había escuchado esto? Qué hermoso, qué glorioso, qué tremendo, qué poderoso, Dios mío, lo que tú dices ahí. Cuando escudriñas, cuando te detienes, cuando meditas en ella. Amén. Es por eso que antes, sin conocer este evangelio, nosotros nada que ver con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Olvidada, ajenos a la palabra de Dios.
no la amábamos, no la queríamos, no la hacíamos nuestra. Cuando el Señor nos dice ahí, esta palabra inspirada por Dios nos va a ser útil para enseñarnos, para recordarnos, para corregirnos, para edificarnos en la justicia de Dios. Entonces lo primero es investigar la palabra, estudiar la palabra. Si tú quieres conocer la voluntad perfecta y agradable de Dios para tu vida, tienes que sacar tiempo para la palabra. Tiempo que no lo hay, ¿no es cierto? Tiempo que no lo hay, ¿no? Usted abre los ojos y al ratico ya los está teniendo que cerrar, ¿no es cierto? Y ni se da cuenta y se le pasó el día en cantidad de cosas, ¿no? En cantidad de cosas. Tiempo no lo hay que sacar el tiempo para la palabra, hay que sacar ese tiempo. Imagínense, por eso es la bendición de que uno en estos aparatos coge y lo tiene ahí en estos aparatos. ¿Sabe por qué? Porque cuando de pronto usted está haciendo una fila, aproveche su tiempo. Si está haciendo una fila y en una fila uno se puede gastar a veces una media hora, una hora, ¿no es cierto? Esperando una cita médica, ¿no? Esperando que le sirvan el pollo que pidió. En cuántas cosas que nos toca esperar, ¿no? Ahí coja y aproveche. Saque su Biblia, saque su celular y léase los proverbios del día, léase los salmos, léase en el capítulo que va. Repare ahí, aunque solamente se lea un versículo, el versículo del día. Hay unas versiones que dan el versículo del día, ¿no es cierto? Eso. Pero no solo lo lea, sino que medite en él. Quédese pensando, repare en eso. Y dígale al Señor. Y pregúntele al Espíritu Santo que está ahí. Dígale, Espíritu Santo, ¿qué quieres tú decir con esto? ¿Qué quieres tú hablar con esto? Y sabe una cosa, usted en ese momento, ese tiempo que hubiera podido ser perdido y que de pronto se hubiera enojado, ¿no? ¡Ay, que no corre! ¡Ay, que esto! ¡Ay, que lo otro! Que no. En vez de haberse enojado, usted cogió y disfrutó el tiempo. Meditó, se alimentó, el Señor le habló, le dio un consejo sabio, lo guardó en ese día de tal vez tomar alguna mala decisión. Pero el pueblo de Dios tenemos que ser avisados a esta bendición, ¿amén? Pero muchas veces sucede, no, antes nada que ver, no teníamos eso con el estudio y la meditación en la palabra del Señor. Y la palabra es la que nos va a llevar ahí a la voluntad perfecta de Dios. Segundo punto. A través de la conversación con Dios. A través de la conversación con Dios. O sea, la oración. Amén. Busquemos la ayuda y la dirección de Dios. Porque la oración es determinante. Así como la palabra, la oración también es determinante en tú conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué hemos cometido muchos errores? ¿Por qué hemos tomado tantas malas decisiones económicas, sentimentales, personales, laborales? ¿Por qué hemos tomado tantas malas decisiones? Porque no hemos ido a preguntarle al Señor, ¿no es cierto? A través de la oración. Santiago 1, 5 y 6. Santiago 1, 5 y 6 dice así la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Debemos estar, iglesia, genuinamente interesados en oír y en responder a lo que Dios tiene que decirnos. De otro modo seguiremos nuestras emociones alteradas y nos centraremos en la dirección de Dios.
El conocer la voluntad de Dios va a ser revelada a través de la palabra y cuando vas a la oración. En la oración es cuando el hombre y la mujer de Dios son sensibles al consejo de Dios, a la voz del Señor. Salmos 16, versículos 7 y 8. Miramos cómo Dios nos enseña ahí que Él nos aconseja a través de la oración, que Él quiere aconsejarnos, que Él quiere guiarnos en todos los asuntos de nuestra vida. Y eso lo hace Él cuando vamos a conversar a través de la oración. Salmos 16, 7 y 8 dice la palabra: bendeciré a Jehová. ¿Qué? Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Cuántos quieren ser aconsejados por Dios? Si tú quieres que Dios te aconseje, que Dios hable a tu vida para tomar buenas decisiones, decisiones sabias, decisiones de bendición, es necesario ir a la oración. Y aún en las noches me enseña mi conciencia: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Porque está qué? Porque está al lado mío. Porque está al lado mío, entonces no seré conmovido. Dice el Señor ahí en la palabra. El 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Cuando dedicamos tiempo a hablar con Dios, podemos esperar que Él nos oiga y también que Él nos hable. Amén. Cuando tenemos tiempo para la oración, entonces ahí es cuando Dios va a hablar. Y ¿saben una cosa? Lo especial de la oración, que como tú vas a la oración y hablas con Él, Él te responde, Él te habla y Él te aconseja. No dice Jeremías 33:3, no dice clama a mí, yo te responderé. Pero cuando clames a Él, cuando vayas y te postres, cuando vayas y te arrodilles, y aún la oración, recuerda de lo que hemos enseñado de la oración, recuerda que la oración no es un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Perdón, hablar solo. Un monólogo es hablar solo, como dice mi hermanita Nancy, repetir y repetir como lorito mojado. ¿Sí? Yo por eso hay momentos de la oración en que yo cierro el pico. Y hay veces que es más largo el tiempo que yo cierro el pico que el que yo hablo con Él. Porque si imagínense si yo solamente voy y hago un monólogo y nomás me arrodillo ahí y empiezo solamente a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y me paro de ahí, no paré de hablar y me paré y me fui a hacer mis cosas. Y ni siquiera le di tiempo, ni le di tiempo al Espíritu Santo de Dios a que hable a mi vida. He tenido la bendición y el gusto, por eso lo sigo practicando, de que en mis tiempos de oración tomo mi tiempo. Hay veces que no necesito ni música. Hay veces que no necesito. La musiquita del Señor es hermosa, es bonita, y para orar es especial. Pero hay momentos en que el Espíritu Santo de Dios no te pide ni música, porque estás escuchando la melodía y tus emociones se mueven por la melodía. ¿Sí? Y entonces tu corazón y tu mente está tan concentrado en tus emociones que no puedes ser sensible a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere aconsejarte, a lo que Dios te va a decir. Te va a decir: hay que ir para allá, hay que ir a hacer esto. Ese negocio no te conviene, esa decisión no vayas para allá, no hagas esto, no hagas uno, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque mi palabra dice así. En muchas ocasiones he escuchado la voz de Dios y el consejo de Dios así. Cuando yo cierro todo para escuchar la voz del Señor. Pero difícilmente voy a poder escuchar la voz de Dios si mis oídos están escuchando muchísimas cosas. Entonces, por eso es que muchas veces el tiempo de oración se alarga. El tiempo de oración se alarga. ¿Sí? Porque tenemos que ser sensibles a la voz de Dios.
Por eso dice ahí, o bendeciré a Dios quien me aconseja. Y Él nos aconseja a través de la oración. Colosenses 1. Colosenses 1. Nueve y 10. Dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en qué? ¿En la casa nomás? ¿En el trabajo nomás? ¿En la iglesia nomás? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. De esa misma manera, nosotros le podemos pedir a Dios que nos haga conocer su voluntad a nosotros y a los demás. Porque dice el apóstol Pablo que estaba orando para que la iglesia allá en Colosas sea llena del conocimiento de Dios. Que esa iglesia, él dice, no me he cansado de orar para que ustedes aprendan a conocer de verdad a Dios y aprendan a conocer la voluntad de Dios para sus vidas, dice el apóstol. Que sean llenos del conocimiento, para que ustedes puedan comprobar la buena voluntad de Dios en sus vidas y paren de sufrir. ¿Sí? Pero muchas veces, ¿por qué esa agradable voluntad de Papá Dios en nuestras vidas? Precisamente por eso. Y cometemos malas decisiones y seguimos tomando malas decisiones y nos afanamos y hacemos una cosa y hacemos la otra y otro, y ahí es cuando más fuerza tenemos que gastar. Cuando más fuerza tenemos que gastar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no andamos en la perfecta voluntad de Dios. Porque no vamos a la palabra, porque no vamos a la oración. Y el último punto. Entonces recuerden, el primer punto dice meditar en la palabra, ¿no? Estudiar la palabra. A través de la conversación con Dios, a través de la oración. Y el tercero es a través de los consejos sabios. ¿Cuántos creen eso? A través de los consejos sabios. Que los consejos sabios Dios usa a muchas personas para ayudarnos a entender su voluntad. Pueden ser tal vez esas personas ministros, pueden ser consejeros, amigos o familiares, pero que esas personas ya han enfrentado o ya han vivido situaciones similares a las nuestras y entonces podemos beneficiarnos de sus experiencias. Amén. Podemos beneficiarnos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en una consejería usted nos ha encontrado con que de pronto dice, no, pero si el líder o el pastor vivió esta situación que yo estoy viviendo, ¿sí? Y si Dios lo sacó de esa situación así, le ayudó así, así, entonces yo puedo aplicar la misma consejo, ¿no es cierto? Cuando uno se sorprende, ay, yo no pensé, pastor, que usted también le tocó vivir eso. Yo no pensé que ustedes enfrentaron eso, sí. Y esos consejos sabios entonces nos llevarán a la bendición. Hay muchos versículos en Proverbios, leamos rápidamente estos versículos, que a través de la palabra nos dan a entender cuán importantes son los consejos sabios. Proverbios 15:22, por ejemplo, primeramente. Cuán importante es buscar consejo en personas sabias. ¿Y quiénes son esas personas sabias? Esas personas temerosas de Dios, amén. Esas personas que tienen temor a Dios, entonces ahí vamos a hallar. Bueno, Proverbios 15:22 dice la palabra, dice, los pensamientos son frustrados donde ¿qué? Los pensamientos se frustran donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué? En la multitud de consejeros se afirman, se establecen. ¿En qué? En la multitud de consejeros. Ahora se da cuenta por qué muchas veces hemos cometido muchos errores. Se nos mete algo en la cabeza
se nos mete algo en el corazón y como caballo desbocado. Así fue. No oímos a nadie. No oímos a nada, no le ponemos atención a nada. No. Esto es así y así y así. Y se fue por ahí, solamente hasta cuando por allá se derrumbó, ¿no es cierto? Por eso dice, los pensamientos se frustran donde no hay consejo. Pero en la multitud, o sea, en los varios consejeros. Busque varios consejeros. Búsquese un familiar sabio. Busque una persona que haya prosperado en eso que usted va a emprender. Y pregunte y averigüe. ¿Sí? Persona que usted ya la ve que ha prosperado en eso, que ha bendecido en eso, vaya y pregúntele cómo pasó y cómo hizo y qué ha hecho. Entonces usted allá se va a encontrar con muchas sorpresas. ¿Sí? En aquel familiar, en aquel amigo, en aquel siervo de Dios. ¿Sí? Dígale, voy a aprender esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero dice, en la multitud de consejeros está, en los varios consejeros. Proverbios 24:6, por favor. Regáleme estos minuticos, iglesia del Señor. Proverbios 24:6. Porque con ingenio, ¿qué? Harás la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Cuántos quieren la ganancia? ¿Cuántos quieren la victoria? Si usted quiere la victoria en su vida, si usted quiere la bendición en su vida, que lo va a llevar a salir ganador, a salir victorioso, a salir vencedor, pues la palabra dice, con ingenio harás la guerra, o sea, con estrategia, buenas estrategias, ¿sí? Y en la multitud de consejeros, vuelve la palabra a decir, está la bendición, está la victoria. ¿Amén? Consejar por allá, consejar por acá. Por eso es que muchas veces no le paramos bola no le ponemos atención al papá o a la mamá, ¿no? Mijita, ese muchacho no le conviene. Mijito, ese muchacho no le conviene. Pero mamá, es que me abraza bien duro. ¿Sí? Pero mamita, es que todos los días me da chocolates. ¿Sí? Pero es que usted no sabe, vea, él es triple papito. Ella es la princesa, ¿no? No pone atención, no se escucha, ¿no es cierto? Y bueno, y así en todas las áreas de nuestra vida. Pero el Señor dice, en la multitud de consejeros está la victoria. En los varios consejeros. Y el último 11:14, Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el cuento, mas en la multitud de consejeros hay ¿qué? Hay seguridad. Si usted quiere tranquilidad, si usted quiere protección, si usted quiere reposo, si usted quiere estar tranquilo, reposado, estar seguro, confiado, pues busque buenos consejeros. Guíese de buenos consejeros. Personas de bendición, hombres de bendición, mujeres de bendición. Y entonces Dios le dará la bendición, la victoria. Amén. Y así entonces vendrá esa perfecta voluntad del Señor. La iglesia del Señor en la antigüedad, ellos escuchaban al mejor consejero, al Espíritu Santo. Si usted lee libro Hechos de los Apóstoles, ellos esperaban a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hasta cuando el Espíritu Santo les hable y les guíe, entonces ellos tomaban decisiones. Como una decisión importante que tomaron allá en el Concilio de Jerusalén. ¿Sí? ¿Cuándo tomaron ellos esa dirección, los apóstoles? Hasta que esperaron la voz del Espíritu Santo. Porque la palabra dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Más que tu compadre, más que tu comadre, más que el parcero, más que tu papito, tu mamita, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él es el mejor consejero. Él te va a llevar a que la buena voluntad del Dios Todopoderoso se haga en tu vida, se haga en tus hijos, se haga en tu familia. Amén. Y por eso entonces necesitamos ir a la bendición. Y entonces Dios ha prometido que la voluntad de Dios no está oculta para todos, no está guardada. Quien la busca, la encuentra la voluntad de Dios. Quien la busca en la oración, quien la busca en la palabra, quien la busca en esos buenos consejeros, va a encontrar la voluntad de Dios. Amén.
cuando estudiamos la palabra, mediante la oración y cuando consideramos el consejo de otras personas que han sido enviadas para que nos ayuden, entonces podemos descubrir el gozo de conocer ese plan de Dios para mi vida, del gozo conocer ese propósito de Dios para mi vida. Y entonces ya ahí difícilmente también tú vas a estar desanimado, te vas a salir del camino, te vas a desviar, porque ya vas a conocer la voluntad de Dios para cuando te llamó, para cuando te escogió, te eligió. Por eso quiero terminar con Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desamparas la obra de tus manos. Amén. ¿Qué dice Dios? Que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén. Él cumplirá su propósito. Y si de pronto las cosas ahorita, en este momento, no están ordenadas, no están organizadas, si hay muchas cosas que corregir, si hemos tomado malas decisiones, si miramos a nuestro alrededor y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos y parientes están viviendo situaciones adversas a la voluntad de Dios, es porque hoy Dios quiere que primero usted y yo caminemos hacia esa perfecta voluntad. La conozcamos a través de la Biblia, a través de la oración y a través de buenos consejeros. Y una vez el Señor cumpla ese propósito maravilloso en tu vida y esa perfecta, buena y agradable voluntad en tu vida, entonces, como dijo el rey David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se volverán a ti. Es menester, es tarea suya y mía conocer la voluntad de Dios, caminar en esa voluntad, andar en esa voluntad. Y entonces, para que muchos vean esa gloria hermosa del Dios Todopoderoso en nuestras vidas y también glorifiquen a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y pídale al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Anhelamos esa agradable voluntad, esa perfecta y esa buena voluntad de Dios para nosotros como sus hijos amados. Pero si tal vez este es el tiempo, en el tiempo que tú tengas de andar con Dios, sean 5, 10, 15, 20 años que camines con Dios, pero que si este es el día en que tú todavía no conoces el plan de Dios para ti, que si tú todavía no has experimentado esa perfecta, agradable voluntad de Dios para tu vida, hoy Dios en esta mañana te regala estas pautas para llevarte a que Él cumpla ese propósito maravilloso en tu vida. Como un hijo amado de Dios, como una hija amada de Dios, por lo cual Él te eligió, Él te escogió. Su sangre preciosa te lavó, su sangre preciosa te limpió de todo pecado del pasado y de la maldad, para que hoy Él quiere cumplir ese propósito en tu vida. Él quiere bendecirte, Él quiere levantar. Él no te quiere ver derrotado, Él no te quiere ver abatido, Él no te quiere ver frustrado. Dios quiere que su buena voluntad, nuestro Padre, ese Padre santo, ese Padre grande en amor y rico en misericordia, Él quiere cumplir ese propósito en tu vida. Él quiere ver que un día tus ojos vean su gloria en ti, en tus generaciones, en toda tu casa, como dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es menester que el día de hoy, es menester que hoy pongas en la oración de tu corazón ir y conocer la voluntad de Dios para tu vida, conocer el propósito del Dios eterno para ti. Hay un llamado, hay un propósito y hay una voluntad agradable para ti y para los tuyos, familia. Pero solamente eso lo vas a haber hecho realidad si tú te das a la tarea de sacar tu tiempo, de ser fuerte y de ser valiente y deleitarte en la ley de Dios, de meditar en ella, de escudriñarla, de estudiarla, de hacerla tuya, de abrazarla, de saber que ese es el manual de tu vida mientras estés aquí en la tierra. Tómala que es tuya, para que seas prosperado en todas las cosas, le dijo Dios a Josué. Le dijo: medita en ella de día y de noche,
para que seas bendito y para que seas prosperado en todas las cosas, fue la palabra de Dios a Josué. Medita en su palabra para que ella te guarde de pecar, para que ella te guarde de ir a hacer lo malo delante de Dios, de ir a hacer lo malo delante del Señor Dios Todopoderoso. Abrázala, hazla tuya. Ve al tiempo de intimidad con tu Padre. Ve ese tiempo de intimidad con tu pastor, el Rey de Gloria, porque Él quiere hablarte, Él quiere hablarte, Él quiere aconsejarte, Él quiere guiarte por esas sendas de paz, sendas de justicia, sendas de amor y misericordia, sendas de vida y no de muerte, sendas de bendición y no de maldición, sendas de paz y de gozo, son las sendas del Señor. Él te quiere mostrar los caminos por los que debes de andar, pero ve y conversa con Él. Saca tu tiempo para conversar con Él. Habla con Él, porque Él oye, pero Él también hablará y te aconsejará. Es el mejor consejero. El Espíritu Santo de Dios te guiará por todos los caminos por donde andes y enderezará todas tus veredas. Las convertirá en calzadas, sendas de bendición. Y también Dios enviará instrumentos, enviará hombres y mujeres de bendición, corazones temerosos de Dios, que por su vida y testimonio tú puedes recibir un buen consejo. Lo que tú veas, porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú veas que el Dios Todopoderoso ha bendecido y prosperado esa vida de ese hombre y de esa mujer, ahí puedes ir a tomar un buen consejo de esa persona. Por sus frutos los conoceréis. Por esos frutos que tiene esa persona, por esos frutos que da esa persona, lo que el Dios de la gloria le ha dado y le ha bendecido. Ve a esas personas de bendición. Ve a personas sabias, temerosas y de bendición, para que ellas también sean usadas por Dios para tu vida, para que a través de ellos también tú puedas ir en el camino a la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Padre, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, no queremos seguir tomando malas decisiones, Señor. No queremos seguir por los caminos de muerte, de destrucción o de maldad, Señor. Queremos, Señor, ir en el camino de la vida, ir en el camino de la bendición, ir en el camino, Señor, de salvación que es hacia arriba, al cielo, Padre, para que yo y mi casa, Señor, te glorifiquemos. Para que yo y mi casa, Señor, contemplemos tu gloria, tu bondad, tu misericordia, tu fiel amor, Señor amado. Y dile a Dios en esta mañana, yo quiero ver tu gloria, Señor. Dile al Señor, yo quiero ver tu gloria en mi vida. Dile, Dios mío, como mi Padre, como mi Salvador y Señor, yo quiero que mis ojos vean tu gloria, Dios. En mi matrimonio, en mis hijos, en mis padres, en mis parientes, en toda mi casa, en mi presente y en mi futuro. Dile, Padre, yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero, Señor, meterme en tu voluntad. Yo quiero andar en esa agradable y perfecta voluntad y vivir esa voluntad, Padre Santo. Como hijo tuyo que soy, te lo pido en esta mañana, Dios mío. A través de tu palabra, a través de la oración y a través de esos instrumentos de bendición, mis ojos verán tu gloria, Dios mío. Oramos con acción de gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga y les multiplica. Amén. Te llevo en mi corazón.